Buenas tardes. Hola, hola, hola. ¿Cómo están nuestros queridos amigos de Puentes para Despertar? Bienvenidos, como Bien. cada miércoles a las 19 horas, acá en este espacio, ¿sí? Que ya tiene 8 temporadas. 8 años juntos. 8 años juntos. ¿Cuánto, a ustedes. Qué bárbaro. Ahí hablando de bioexistencia consciente, ¿no? Y todo el tiempo estamos hablando de bioexistencia consciente. Bueno, hace un rato justamente estábamos teniendo una charla de que, bueno, ahora empieza el PAC y nosotros estamos acá, no vamos a poder estar ahí, pero cada cosa que nos sucede la estamos mirando desde el mensaje que nos viene a traer, ¿no? Y que todo es una realidad que vamos desplegando de acuerdo a los códigos que somos. De eso estábamos hablando, y de esta realidad cerquita de todos los días que nos va mostrando todo eso que necesitamos observar cada vez más profundamente para descubrirnos, para entender este juego que estamos jugando, ¿no? Esta experiencia biológica que estamos haciendo. Así que bueno, es un honorazo compartirla con ustedes, con todos los que se suman cada semana, con todos los mensajes que nos dejan, con todo este tiempo que nos vienen acompañando, que es un montón, y súper agradecidos por eso. Este es nuestro programa número 256. Como ya saben, nos ubican acá en las redes como Puentes para Despertar, en nuestro canal de YouTube, donde van a encontrar todos los programas, incluso este también después va a estar subido en las plataformas de podcast más difundidas, como ¿cuáles, Gus? Como Apple, Google Podcast, como iVoox y como Spotify. Se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro WhatsApp al 11 5494 0028, o nos pueden escribir a nuestro mail puentesparadespertar@gmail.com. Me quedé medio pensando en este ejercicio de hacer estos programas todos los miércoles de hace mucho tiempo. El largo plazo, ¿no? Largo plazo. Pero más allá de eso, en este entrenamiento que hacemos de preparar los programas, hoy por ejemplo teníamos un programa pensado que seguramente vamos a modificar un poquito y que no nos va a alcanzar el tiempo por todo el material que tenemos, pero cómo esto nos lleva a ver determinadas cosas con diferentes perspectivas. Nos parece maravilloso todo esto que hacemos, no nos cansamos de decirlo. Y también no nos cansamos a veces de asombrarnos de todo esto que está pasando. Y en este asombro, un poco quiero llevar mi agradecimiento a Débora de Santa Rosa, La Pampa, que está llevando adelante el evento que vamos a hacer el 20 de septiembre, por todo su trabajo, por todo lo que está haciendo. Vamos a hacer un evento que tiene una preventa de entradas no solamente virtuales sino físicas. Estamos yendo a un evento mediano de unas 90 personas. El lindo se está formando el viernes. Es ella sola, ¿no? Es ella sola. Que está llevando Rosa, adelante. La Pampa, que está haciendo una movida inmensa. Sí, que está haciendo, que bueno, que como le pasó a ella como consultante, ahora, y como futura consultora, porque está en proceso de terminar sus aperturas, ya hizo la primera y va por la segunda, y obviamente que está atendiendo ya, así que nada, estamos maravillados con este despliegue. Estamos colocando afiches en las vidrieras más importantes del centro de Santa Rosa, estamos imprimiendo las entradas físicas por primera vez en un evento nuestro. Siempre las entradas han sido virtuales, hoy son físicas, y más allá de eso, de lo que simboliza cada acto, porque cada momento, como siempre decimos, es siembra y es cosecha. Estamos cosechando este largo plazo del que habló Andrea. Hace 8 años que hacemos un programa, que difundimos conciencia. Hace 8 años que dijimos, cuando Pablo sacó al universo la bioexistencia consciente, salió este programa, salió Puentes para Despertar, y hace 8 años que hacemos
bioexistencia consciente, difusión de bioexistencia consciente, y hoy estamos cosechando esos frutos de todo eso que hemos sembrado, muy agradecidos y muy en conciencia de que lo sembramos nosotros. Y también estamos observando que este es un momento siembra y que también estamos sembrando. Todo es un momento siembra. Claro, cada instante es un momento siembra de un futuro, ¿no? Esto que estoy haciendo hoy, por eso tengo que ser cada vez más consciente de lo que estoy haciendo, del juicio que estoy emitiendo, de lo que estoy pensando y estoy creando en esta realidad de cada instante, porque esto es la semilla de un futuro. Sí, sí, porque esa semilla la van a recoger seguramente las futuras generaciones, que voy a ser yo en otra identidad, pero es un problema menos para el yo por venir. Entonces, con esa conciencia, con esa idea, estamos yendo hacia adelante con este evento, muy, muy halagados con todo lo que está pasando, y ahí vamos, al 20 de septiembre, a las 3 de la tarde, en el edificio Suterit, en Santa Rosa, La Pampa, vamos a estar dando esta conferencia de las emociones y los síntomas que venimos llevando a diferentes lugares con tanto amor, con tanta conciencia y con tanta certeza. Y sobre todo, con tantos hechos observables por contar. Esto es un camino de resultados, es un camino donde nos ponemos adelante estos milagros lógicos para que entendamos que es por acá. Entonces lo hacemos con un gusto y con una convicción porque lo vivimos, porque es así, porque es nuestra realidad, porque lo podemos palpar en nuestras propias vidas y también porque podemos verlo reflejado en las vidas de nuestros otros consultantes, de la gente que viene a consulta. Mirá cómo nos desdibujamos ahí, como en ese efecto, se hizo así como un efecto fumé y acá volvimos. Así que bueno, gracias Débora, a todos. Y gracias a todos por estar. Y a Débora por todo lo que está haciendo, por todo lo que está moviendo y por ser la gestora, ¿no?, de este encuentro allá en Santa Rosa. Voy a estar ahí acompañando al embajador, obviamente, como su pareja, como su esposa, pero también como comunicadora, ¿no?, llevando este mensaje que es tan inmenso y para que Humano Puente cada vez se conozca más y más y más, y esta lógica que propone la bioexistencia consciente, que cuando vamos comprendiendo de qué se trata, cuando nos damos cuenta que somos esa biología, ¿no?, y desde ese lugar y desde esa mirada biológica vamos comprendiendo el porqué y el para qué de cada cosa que nos sucede. Y este viernes, para los que quieren escuchar por streaming, a las 4:30 de la tarde, voy a estar en vivo en FM 102.5 Capital, Santa Rosa, La Pampa, contando un poco más pormenorizadamente de qué va a ser esta conferencia, hablando un poco de emociones y síntomas y hablando de este maravilloso redescubrimiento, autodescubrimiento de mis códigos y cómo se reflejan en la biología y en mi cuerpo extendido que se llama realidad. Así que, gracias Roberto. Así es así. La primera dama, ahí vamos. Ahí sí vamos. Bueno, vamos a entrar en este programa, porque la verdad que tenemos un montón de cosas para decir. Y estamos hablando de huesos, de estructura, y de esta estructura que tiene que ver con la columna vertebral, ¿no?, que es la conexión con lo familiar, con lo ancestral, esta columna que nos va a estar contando distintas historias de acuerdo a dónde se encuentra la sintomatología, la ubicación, el diagnóstico. Acuérdense que siempre insistimos con eso, ¿no?, porque el diagnóstico nos va a dar una certeza de cuál es el camino a seguir, de qué nos viene a contar, ¿no?, esa dolencia, ese síntoma, esa informedad, como le decimos nosotros, porque nos viene a traer eso, nos viene a traer información. Ustedes saben que en este camino fuimos de arriba hacia abajo. Empezamos por algunos conflictos de cervicales y ahora andamos en esta tercera entrega de la estructura, y especialmente en estas primeras entregas de estructura
hablamos de nuestra columna, ¿no? Como un centro neurálgico donde llegan todos los nervios a nuestras vértebras, pero también como columna central como pilar de nuestra familia, de nuestro clan. Entonces fuimos recorriendo y ahora andamos por las lumbares, y en las lumbares queremos hacer un apartado lindo y largo y pormenorizado de la última parte de la lumbar, que es el sacro. Son esas 5 vértebras soldadas que forman el sacro, pero antes de llegar ahí tenemos que comentar algunas cositas que nos habían quedado pendientes, cositas sueltas, pero importantes, sobre las lumbares. Y ahí vamos, por ejemplo, a hablar de un síntoma. Recuerden que estamos haciendo un recorrido de los síntomas más comunes que son asociados a la columna, que están en la zona de la columna, y uno de los clásicos, de los más difundidos, de los más comunes, son los dolores lumbares, los lumbares ciáticos, los relacionados con el nervio ciático, que un poco lo desarrollamos en el programa anterior con el tema del paso, pero ahora la lumbociátrica. Y importante volver a recalcar el concepto de que estamos hablando de huesos, ¿sí? Y los huesos, como nosotros somos esa estructura, los huesos son los que nos dan la estructura necesaria para poder movilizarnos, para poder mantenernos erguidos y demás. Estamos hablando siempre, cuando hay un síntoma, estamos hablando de desvalorización, pero en este caso una desvalorización que yo siento, es una desvalorización propia, ¿sí? Cuando hablamos de esta asociación de lo lumbo y lo ciático, el ciático siempre nos va a marcar un camino, un paso a donde yo voy, una dirección. Y si hay un dolor, mira, cada vez que vos te movés así para atrás, nosotros como que nos desdibujamos y después nos volvemos a enfocar, ¿ves? Es un tema de la configuración de nuestra cámara, bueno, que nos pone así fumé. Bueno, no importa. Pero justamente en este camino, en este paso, en este movimiento, en esta dirección que queremos tomar, un proyecto, algo que estoy proyectando hacia hacia dónde quiero ir, resulta que tengo un conflicto en el medio con un colateral que me saca del camino. Que me saca del camino porque tengo que atenderlo, porque lo tengo que ayudar, porque necesito soltar este camino, hacia dónde, claro, que yo estoy emprendiendo por una prioridad mayor, por una urgencia de un colateral. Y acuérdense quiénes eran los colaterales, ¿no? Los consultores por ahí la tienen súper clara, pero la gente que se va sumando, ¿sí? Que por ahí no conoce la bioexistencia consciente, los colaterales son los que están en nuestro mismo nivel. La pareja, los hermanos, los primos, los compañeros de trabajo, ¿sí? Entonces, si tenemos un problema lumbociático, lo que vamos a tener que buscar son historias que remiten a la dirección que estoy dejando de tomar, el camino que estoy dejando de tomar por tener que atender a un colateral, a un hermano, a una pareja, a un compañero de trabajo, a un amigo, que me impide seguir este rumbo que yo había emprendido. Y se resiente, exactamente, y se resiente ahí, en ese lugar. Otro síntoma, vuelvo a decir, vamos a hacer un picadito para meternos de lleno en el tema sacro, ¿no? Pero otro síntoma que queremos contar, unas líneas, es la espondilitis. La espondilitis habla de la estructura inflamada, la estructura que se inflama tanto que parece que fuera como a reventar, ¿no? Y cuando hablamos de una estructura, de este disco inflamado, como que se fuera a reventar, estamos hablando de eso justamente, porque estamos hablando de algo que tiene mucha tensión, mucha presión entre una y otra, que no llega a ser una hernia, porque no se apoyaron y quedó la hernia hacia afuera, pero es una inflamación muy fuerte, muy dolorosa,
que todavía no llega a ser una hernia. Así que vamos a ir a buscar esas situaciones de compresión entre las dos vértebras, entre los significados de las dos vértebras. Por ejemplo, una L4 con una L5, bueno, vamos a ver esa compresión de estar afuera de la norma sobre una temática sexual. Y vamos a resentir en esa compresión, en ese sanguchito que se hace de las dos vértebras, que no llega a ser una hernia, pero que va camino a. ¿Ok? Eso también. Son los pasos previos, ¿no? El gradiente de intensidad que nos va marcando el síntoma, ¿sí? Ahora, imagínense que la presión es tal que en lugar de comprimirse el disco se fractura la vértebra. Bueno, una fractura de vértebra viene a contar algo que ya no lo puedo soportar más. O sea, cuando algo se rompe, viene a contar que eso que se rompió, el significado de ese hueso que se rompió, está en la primero que es presión. un reseteo, ¿no? Claro. Siempre una rotura es una posibilidad de volver a recrear tejido nuevo, lo que nosotros llamamos una reparación. Entonces ahí se vuelve a recrear un tejido, se vuelve a armar esa vértebra. No, llegó a un nivel tal que se rompió y ahora la reconstruimos. Siempre es un proceso natural, por eso decimos que es una reparación. Pero la historia previa a eso es esa, es justamente esa, ¿no? Ese corte, esa demasiada fuerza que se hizo, se rompe y después vuelve a soldarse, se vuelve a regenerar, se vuelve a reparar, ¿ok? Pero recuerden que para que una vértebra, en este caso estamos hablando de vértebras, pero podríamos hablar de cualquier hueso, para que un hueso se quiebre, hay un conflicto insostenible de esa zona que se está rompiendo. Me acuerdo una consulta, vos también te acordarás, una consultante que cuando descubrió un secreto muy grande en el clan, cuando lo develó, hizo el movimiento de develar ese secreto, me pasó en mi realidad también, ¿no? Ahora que recuerdo, esa persona se cayó en la calle y se quebró el húmero. Sí. En mi historia particular, en mi historia personal, También. en un día tomo la decisión de ir a conocer físicamente, personalmente, a algunas personas que yo no sabía que ni existían en mi clan paterno. O sea, yo no conocía a mi papá, fuimos a la casa de mi papá, Andrés tuvo mucha participación en todo esto. Fuimos ahí, nos encontramos con la que fue mujer de mi papá durante 50 años y ella nos contó parte de la vida de mi papá. O sea, ahí yo me enteré que mi papá tenía hermanos, o sea que yo tenía tíos, y que una de esas tías tenía una hija que se llamaba como Andrea, qué casualidad, y que tenía un tío y una tía que tenían los mismos nombres que mi suegro, casualmente, y en esas cosas que nos enteramos, bueno, dimos el paso de contactarnos con mi prima hermana, e ir a su casa, ella vino a la nuestra, y contarnos historias, ¿no? Encontrarnos realmente como... Conocernos, de la historia, porque prácticamente no el hecho de descubrir, ¿no? que tenés tíos, que tenés una prima, que la familia era mucho más amplia de la que vos creías, conocer algunas partes de la historia de su papá también, ¿no? Y en ese encuentro, a los 2 días de haberme encontrado con mi tía, con la hermana mayor de mi papá, que tenía problemas supuestamente de memoria, que ya tenía problemas de Alzheimer, mi tía se cae y se rompe el húmero. Porque se había develado algo tan viejo y tan oculto, que era yo, que era el sobrino, que hacía más de 50 años que no veía, que lo vio la primera y última vez de bebé, y después no lo vio más, y apareció un hombre ahí de 50 y pico de años en esa casa, y mi tía se cae y se rompe el húmero. El húmero es el hueso de la dignidad, ¿no? Eso simboliza el húmero.
Y cuando hay algo que se rompe, es algo que no da más, que ya no da más, pero que hay un mandato de regeneración, de reconstrucción. Se vuelve a soldar con más fuerza, se regenera. Es maravillosa la biología, como un libro abierto, siempre decimos. Cuando nos viene a poner en la realidad cosas que muchas veces nosotros, les diría a la gran mayoría, no la vemos y no las queremos ver, no las podemos ver. No las podemos ver. Es mejor no poder ver. Es más aliviador instantáneo, ¿no? Pero eso nos saca de algo que tenemos claro porque es nuestro parámetro, que es la naturaleza, el universo. El universo es largo plazo. El universo es una apuesta, nosotros somos una apuesta de largo plazo en función de nuestra evolución de nuestra especie. Y cuando nos ponemos gordoplacistas, se nos alivian los males, pero nos olvidamos de esta experiencia, de esta vida larga. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a este corto plazo, ¿no? Todo tiene que ser inmediato, la solución inmediata. No sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Me pasa cualquier situación y quiero que se resuelva instantáneamente, ¿no? Y muchas veces tenemos estas charlas con gente cercana o con nuestros propios consultantes cuando ven que a lo mejor no hay un resultado mágico. O sí, a veces se da el resultado mágico y el consultante dice, bueno, listo, ya no tengo más el síntoma y desaparece, ¿sí? Deja su proceso y se perdió el tesoro que venía a contarle ese síntoma. Pero en líneas generales, ¿sí? Lo que va pasando, y por eso siempre nuestro mensaje es la bioexistencia consciente, trabajamos a partir de un síntoma y el objetivo no es que se sane solamente el síntoma, sino que tu vida cambie. No puede no cambiar la vida de alguien que cada día va descubriendo partecitas propias, historias, dolores, códigos que se vienen repitiendo a través del tiempo, ¿no? Que lo trajeron hasta acá, que le dieron como resultado vida, y que nosotros, obviamente, por esta vorágine de la cotidianeidad y del no estar despiertos o lo suficientemente despiertos para darnos cuenta, ¿no? De qué nos viene a contar cada cosa que nos pasa en nuestra vida, no solamente un síntoma, sino en la cotidianeidad, esto que decíamos, ¿no? De estar atento a los detalles, a las cosas que vamos creando desde ese inconsciente que es el creador, ¿no? Desde ese inconsciente que nos trajo hasta acá con resultado óptimo y nos dio como resultado vida. Es necesario estar atentos y permitirnos transitar esto con el objetivo a largo plazo. Por eso, una de las cosas que decimos cuando comenzamos un ciclo de consulta es, bueno, vamos a tener un camino de 2 años por delante o un poco más. ¿Por qué? Porque nos vemos una vez por mes, porque esa vez por mes que nos vemos estamos 2 horas más o menos juntos, buscando historias, reviviendo situaciones, ¿no? Cuando empezamos en un ciclo de consulta, para después al final de todo poder comprender la lógica de por qué yo tengo la realidad que tengo hoy acá. ¿Y para qué? ¿Y para qué? Y en ese transitar, y acá tenemos consultantes que se van sumando y que pueden contar, ¿no? Sus propias transformaciones, en ese transitar un camino de consulta, la vida no puede no cambiarte. Si estoy todo el tiempo cambiando realidades, situaciones de mi vida, cada vez que voy en una línea de tiempo a una determinada escena, estoy cambiando esa escena. Mi vida no puede ser la misma. Totalmente diferente. Totalmente diferente. A veces nos reímos, yo por lo menos me río mucho con mis consultantes cuando hacemos las fichas de control que hacemos cada tantas consultas y vamos viendo las cosas que fueron sucediendo. Aquello que dijeron la primer consulta, de los conflictos que tenían, de sus relaciones que a lo mejor no eran totalmente óptimas, ¿no? Con relaciones familiares, síntomas que ni se acordaban que habían dicho que tenían, porque ya no están más.
esas cosas van sucediendo y a veces pasan imperceptibles, ¿sí? Porque nuestro objetivo está puesto en el síntoma y el objetivo del consultor en bioexistencia consciente está puesto en que tu vida cambie. Y esto del largo plazo, lo volvemos a rescatar, lo volvemos a traer acá, quizás porque estamos muy atravesados por la economía, ¿no? Pero la economía es un gran ejemplo, un ejemplo maravilloso para darnos cuenta cuánto nos paramos en el corto plazo y cuánto nos cuesta pararnos en el largo plazo. O sea, si nosotros tuviéramos conciencia del largo plazo, y no es una conciencia muy difícil de lograr, solamente hace falta mirar alrededor y ver que todo es una apuesta a largo plazo. Y que cuando uno mira, por ejemplo, un árbol que empieza a crecer, claro, una plantita que se empieza a multiplicar y que después va incrementando su porcentaje, un niño. Nosotros lo estamos viendo. Nosotros somos largo plazo. Total. El niño va evolucionando y en 3 años ya camina, habla, se mueve, pero al principio empieza a crecer rápidamente en la panza y en los primeros meses, pero ya cuando llega al 3er, 4 mes, esos porcentajes de crecimiento son mucho menores, pero son constantes. Nadie espera que un bebé que nazca, que a los 2 meses esté hablando, caminando, comiendo solo y yendo al colegio. Tal cual. Porque sabemos que es así, sabemos que al colegio va a ir, de acuerdo al país que ustedes estén escuchando, pero más o menos es lo mismo. A los 5, 6 años va a entrar al colegio primario. Nadie va a esperar que un niño entre al colegio primario al primer año o lo va a mirar al niño y decir, nene, escúchame, ¿cuándo vas a crecer? Muchas veces se lo vamos a decir por una cuestión de tensión, de problema, de cuidado. Pero nosotros sabemos y aceptamos que ese es un proceso de 5 años. Bueno, en largo plazo. No lo aceptamos en nuestra vida. Cuando nosotros venimos a un proceso donde venimos a tener un autodescubrimiento, teniendo la certeza absoluta de que no sabemos quién somos, y mucho menos si no sabemos quiénes somos, para qué hacemos lo que hacemos. O por lo menos descubrirnos desde otro lugar, ¿no? Porque a lo mejor supuestamente tenemos claro quiénes somos. Sí. Pero cuando nos vamos descubriendo desde esta propuesta de la bioexistencia consciente, de que somos patrones que se vienen repitiendo a través del tiempo, nos empezamos a mirar desde la biología, como los invitamos muchas veces nosotros, y entendemos que somos una especie más de todas las que habitan en este planeta. Bueno, cuando empezamos a descubrir esas cosas que a lo mejor antes ni siquiera nos habíamos planteado esto, ni lo habíamos pensado, y empezamos a entender la lógica de lo que nos plantea un síntoma, como esto que estamos hablando, ¿no? Los huesos, nuestra estructura, y si yo tengo algún síntoma óseo, me está hablando de mi propia desvalorización. ¡Wow! Nunca me lo había puesto a pensar. Y no hay ninguna duda a esta altura de los acontecimientos que somos un paquete de datos caminando, que somos códigos, que somos un conjunto de números, de letras, que formamos una identidad inconsciente. El descubrir la identidad inconsciente es una apuesta a largo plazo. Y no es una apuesta a largo plazo de un ciclo. Es un camino. Esto es un sentido. No es un destino. Todos los que estamos atravesando esto, y al darnos cuenta que en el primer ciclo logramos X cosas y que nuestra vida cambió, vamos por más. ¿Y por qué vamos por más? Porque nos conviene. Sí, porque nos conviene, pero también porque vamos tomando conciencia de que somos evolución y en todos queremos evolucionar. Si yo empiezo a saber que soy alguien que creía ser, pero no soy, quiero saber más de mí. Claro, pero aparte también vamos descubriendo que si yo soy el creador y voy
a crear desde un lugar de más conciencia, porque ahora sé desde dónde estoy creando, ahora sé qué patrones se vienen repitiendo a través del tiempo y que yo acá los estoy desplegando creyendo que lo hago conscientemente, pero en realidad manejado desde mi inconsciente, y que ahora puedo hacer algo distinto. Porque como tengo la información y sé que todos los que pasaron por este caminito tuvieron tal resultado, ahora voy a optar por hacer algo diferente. El movimiento que ni yo ni mis ancestros se animaron a hacer. Hablando de síntomas, y tomando este hilo conductor del que viene, que queríamos hablar de tensiones musculares en la columna. La tensión muscular en la columna son como esos hilos de la carpa que sostienen toda la tela y se tensionan porque necesitan sostener esta columna de manera vertical. Bueno, eso nos viene a contar la historia, mi historia de que yo estoy en tensión haciendo eso que me provoca este dolor porque no lo quiero hacer, pero lo estoy haciendo en desvalorización y siento que tengo que tensionar cada vez más porque no estoy logrando el objetivo. Y también nos está contando esta historia que cuando yo fui niño no tuve nadie que me sostuviera. Y cuando fui ancestro dejé de sostener yo a la gente y ahora acá en esta nueva identidad pagando esa deuda emocional de mi supuesto pasado, siendo yo otra vez en este juego con el dato de que allá quedé debiendo, acá no paro de sostener. El síntoma no es ni más ni menos que el reflejo de una lógica, de un eco que se viene transmitiendo de generación en generación. ¿Cuánto? Las más cercanas, digamos, los árboles, los transgeneracionales, son grandes decantadores de dramas. Exacto. Pero también son grandes sostenedores de dramas. Porque si acá hay un drama en mi tatarabuela y no se resuelve y pasa a la camada de la bisabuela y no se resuelve y el drama es muy fuerte y el clan y la especie siente que lo tiene que solucionar, ese drama se va a repetir igual o en mayor tensión en la camada del abuelo. ¿Y quién le va a pegar el rebote? El nieto, que vengo a ser yo. Y acá yo ando con la espalda dura, toda tensionada, porque resulta que ahí arriba nadie se hizo cargo. Y yo me tengo que hacer cargo. Y yo tengo que sostener a toda la familia. Y ese sostén lo resiento en los músculos. ¿Por qué? Porque me siento impotente de hacerlo. Porque siento que por más que intente, no lo estoy logrando. Y tensiono más. No hay síntomas sin historia. Pero no hay realidad sin historia. No hay costumbre, no hay comportamiento sin historia. No hay vida, experiencia biológica sin historia. Somos la consecuencia de todas esas historias. Nosotros estamos acá con todos esos datos de todo lo que sucedió anteriormente y no solamente en nuestro transgeneracional, en nuestro árbol. Esto viene de toda la evolución de la especie y de toda la evolución del universo, ¿no? Nosotros somos ese resultado de largo plazo. Claro, porque estamos reparando situaciones que aparentemente se vivieron, que las incluyo en mi dato y que las estoy resintiendo en presente, por eso actúo en contrario, como si ayer me hubieran condenado y hoy estoy preso, estoy privado de la libertad pagando esa condena. Pero yo no hice nada, lo hizo mi ancestro. Sí, pero vos sos tu ancestro acá viviendo esta historia en presente. ¿Y cuál es tu condena? En este caso, estructurarte, sostener, tensar tus músculos para sostener a la familia. ¿Y yo de qué soy culpable? Vos no sos culpable. Vos sos responsable. Responsable de sostener una identidad inconsciente que no sabes que la llevás. ¿Y de qué me sirve conocer mi identidad inconsciente?
Sirve conocer tu identidad inconsciente para saber qué estás haciendo y qué tenés que hacer para dejar de hacerlo, para tener una vida más plena, para saber quién sos, para ir con la vida disfrutando y no padeciendo. Exactamente. En la medida que nos vamos haciendo más conscientes de estos datos que portamos, como dice Gus, ¿no? De esas identidades inconscientes que somos, y me reía porque él hablaba de esto de la carga del soportar, del que allá no se hizo cargo, ¿no? Y no se hizo cargo como está en mi caso, mi bisabuelo, ¿no? Que se muere joven, de 28 años, dejando a un niño pequeño y a su mujer embarazada, y yo soy él, y soy ese niño que se queda sin papá, y acá representando todo eso, hoy siento, ¿sí? Que me tengo que estar haciendo cargo de todo. Sí, claro. Y hoy, ¿sí? Te estás haciendo cargo. Y me estoy haciendo cargo. Entonces... ¿Recién dan síntomas? No. ¿Le duele la espalda? No. Todos nosotros somos un mapa de somatizar. En algún lugar somatizamos, biológico o de la realidad, pero lo somatizamos. Somatizar, como para usar un verbo que se aproxime bastante a algo que no tiene mucha explicación en esta lógica, porque en realidad no somatizamos nada, pero los clanes están estructurados con una determinada tendencia a mostrar el síntoma en un determinado aparato del cuerpo. En este caso, el que nosotros estamos hablando del sistema osteoarticular. Sobre todo de la columna. ¿Okay? ¿Sí? La columna, la resistencia de la que hablaba Gus, ¿no? Esto de sostener, me tengo que sostener yo, es mi estructura, pero a su vez estoy sosteniendo, porque la columna habla de eso, ¿no? De la conexión con el clan, ¿sí? Estoy sosteniendo familia, estoy sosteniendo, ¿dónde está el resentir? Bueno, yo estoy hablando de esta historia y en particular no tengo ninguna sintomatología puntual, pero si tuviera algo, ¿sí? Pero tenés una realidad puntual que te Exacto, recuerda la historia. Tal cual. Entonces, por eso también siempre les contamos, ¿no? Esto de, che, tengo la historia, sí, porque historias tenemos todos, obviamente, y tenemos todas las historias, pero no tenemos todos los síntomas, ¿sí? Pero esto para poder ir identificando quiénes somos, a quién estoy representando yo acá, y si tengo un conflicto, ¿a quién voy a ir a mirar? ¿Qué historias voy a ir a buscar? Las de las que yo estoy más relacionada, esas identidades inconscientes que estoy portando. Yo soy ese que se murió y soy su hijo también. Entonces, el que se quedó solo. El que se quedó solo, el que se sintió abandonado, el que no tuvo al protector, no tuvo al proveedor, un montón de historias ahí para ver, pero siempre desde la mirada del síntoma. Y ustedes no se imaginan el valor que tiene esto para llevar una experiencia desahogada. Porque nosotros tenemos la certeza de lo que está ocurriendo acá, en este momento, en esta realidad, tiene que ver con algo que ya pasó y que yo estoy tratando de resolverlo en sentido contrario a lo que pasó, si eso que pasó fue un drama. Si eso que pasó fue un placer, algo que nos provocó felicidad, no vamos a tener ningún problema. Pero si eso que ocurrió es un drama, yo me voy a polarizar en oposición para evitar ese drama. Cuanto más lejos mejor. Pero es una paradoja como ese círculo de la serpiente que se muerde la cola. Porque yo voy a hacer ese movimiento de alejarme, de ponerme en oposición y voy a terminar en el mismo punto de donde empecé. ¿Cuántas veces se habrán dicho, yo no quiero ser como mi papá y ahora que tengo hijos me parezco a él? Me estoy descubriendo que soy igual. Claro. Pero yo no quería eso. Claro. Bueno, bienvenido, porque eso tiene un sentido, tiene un para qué. Las cosas que nos pasan, las cosas que nos molestan, son un grito de nuestro inconsciente para que entremos a nuestra identidad y sepamos quiénes somos y a qué venimos a hacer acá en este plano. Hay muchas cosas que tenemos que descubrir. Por ejemplo, que somos una experiencia al servicio de la especie y que somos capaces de inmolarnos para la especie.
hay cosas que tenemos que entender, que esto tiene una lógica fácil, sencilla. Si allá fue un drama, acá vamos a hacer la polaridad opuesta para evitar ese drama. ¿Y a qué llamamos drama? A una muerte o algo que nos lleva a la muerte. Y sobre todo cuando estamos hablando de muertes jóvenes, ¿no? Este caso que yo les cuento de este ancestro tenía 28 años. 28 años con un niño pequeño y con su mujer embarazada, súper antibiológico. Súper antibiológico. Es un dato a tener súper presente, nuestro inconsciente va a estar alerta. Acá está de nuevo José, que soy yo, por santoral, y no puede volver a suceder esto. Entonces se van a disparar, si no soy consciente, si no estoy lo suficientemente despierta, un montón de realidades, ¿sí? O de historias que me van a llevar a lo mejor a situaciones que yo no quiero, pero que no entiendo de dónde están sostenidas. Y en la medida que yo voy descubriendo estas historias, que me voy haciendo un poquito más consciente, que me falta un montón, porque sí, todos estamos en vía de despertar. No terminamos nunca de despertarnos. Sí. Voy descubriendo cada vez más cosas que me permiten, ¿sí?, ir cambiando eso que no me gusta. Porque este es un camino de autoconocimiento, y en el autoconocimiento están las llaves para abrir y cerrar esos dolores, para poder trabajarlos, para vivir una vida más plena, más liviana, más desahogada. Si vos tenés una vida más desahogada, vas a tener una vida con menos síntomas. Hay el síntoma, estos síntomas que estamos hablando hoy, síntomas óseos, síntomas musculares, pasaron muchas veces por tu realidad. Muchas veces fuiste el sostén de tu familia y muchas veces tuviste la sensación de ser el sostén de tu familia y de no lograrlo. Y hoy te duele el cuerpo por eso. Tal cual. Hoy tus músculos no dan más. La tensión muscular viene a contarte el agotamiento de este tránsito que ya llegó a tu cuerpo. ¿Pero es solo la tensión muscular? No. Estamos hablando de cualquier síntoma. El síntoma que llegó a tu cuerpo muchas veces se tuvo en tu realidad. Tal cual. Entonces es importante, es tan importante. Pero no nos damos cuenta, ¿sí? Porque... No, pero sí nos estamos dando cuenta. Cada vez nos damos cuenta más rápido. Y un poquito más. O sea, vos vas hoy a un médico, por lo menos en nuestra realidad está, y un médico súper tradicional, alineado con la medicina, quizás alejado de la espiritualidad, muy, muy pragmático respecto de esto va con esto, mira, para este dolor tenés este medicamento, este químico. O este tratamiento, o este tipo de... Hoy cualquier médico es capaz de decirte, che, fíjate si ¿Qué te anda pasando? ¿Tenés algún problema? Okay. ¿Cómo está tu vida? Ya está esa conversación en el consultorio. Ya hay una especie de aroma a que el síntoma no llegó de casualidad. Ya no hay una idea de que un síntoma, bueno, es algo que me tocó, caminaba por abajo del balcón, se me cayó la cabeza, en la cabeza la maceta y ahora me duele la cabeza, mira qué casualidad, bueno, voy a que me hagan las curaciones. No. Quizás en esa historia vamos a caer en lo aleatorio, en lo que es qué casualidad, mira qué desgracia, qué mala suerte. O mira qué mala suerte y demás. Pero en una historia donde vas a un médico porque te duele la cabeza, no tengas duda de que el doctor, por más tradicional que sea, te va a decir, evite las situaciones de estrés. Y bueno, ese estrés... Claro, no estará muy nervioso, claro. ¿Qué situaciones está viviendo? Tensiones en casa. Si vas al médico por una situación muscular, como este último síntoma que te hemos planteado, tensión muscular en tu columna, primero que te va a recomendar, anda a un fisioterapeuta, anda a un traumatólogo que te haga masajes, que te haga onda corta, y obviamente que si tengo la espalda así voy a ir,
porque no puedo andar no puedo con andar dolor por la vida, claro, tampoco. O sea, voy a tomar los paliativos que están a mi disposición para hacerlo, pero no tengo ninguna duda de que ese profesional va a hacer alguna pregunta en el aire, subliminal, general, diciendo, ¿qué situaciones estás viviendo de tensión? De tensión, como la palabra lo dice, ¿no? Como lo dice la palabra. Ninguna palabra es al azar. Tal cual. El lenguaje no es al azar. Y metiéndonos un poquitito, porque la verdad nos fuimos por la rama, pero nos gusta tanto hablar de filosofía y de esto. Sí, porque siempre se va sumando gente nueva, ¿no? Entonces, dicen, ¿y estos locos de qué están hablando? ¿Qué es la bioexistencia consciente? ¿Qué es esto de los síntomas? ¿Cómo es esto del despertar, de que yo estoy creando, de las historias de mis ancestros? ¿Qué tendrán que ver mis ancestros con lo que me pasa hoy acá? Todo, absolutamente todo. Sí, yo soy el resultado de todo eso que pasó anteriormente. Pero bueno, y soy la mejor versión. La mejor versión, la última aplicación. 5.0. Sí. Porque justamente soy la última actualización, ¿sí? Y todo el tiempo estoy siendo una actualización. Hoy soy la actualización de ayer. Sí, absolutamente. Hoy sos tu mejor versión y mañana vas a ser tu mejor versión. Claro, con respecto a la de hoy. Totalmente, absolutamente. Somos un reseteo constante, somos ese hueso que se rompe y se regenera, pero permanentemente. Total. Permanentemente estamos levantando datos de nuestro presente para generar un mejor futuro. Total. Ese es el propósito de la existencia. Hoy estábamos escuchando algo de eso, ¿no? Decir, bueno, ¿cuál es el propósito? ¿Y sabes cuál es el propósito? Es vos, sos tu propósito. Vos descubrirte, saber para qué estás acá, qué experiencias, qué entramados venís a resolver. ¿Cuál es tu síntoma, tu sol emocional donde orbitan todos los síntomas? ¿Por qué te pusieron el nombre que te pusieron? ¿Con quién estás relacionado en el clan? ¿Qué datos, aparte de tu nombre, sí, inconscientemente están operando en vos que no sabés que operan en vos? Porque hoy, yo hace un ratito dije, estoy relacionada con ese ancestro por Santoral. ¿Y por qué? Porque nací el 19 de marzo y el 19 de marzo es San José. Y mi inconsciente lee ese dato. Y acá está José de nuevo. Ese José niño, ese José adulto que se muere y abandona. Soy todos esos. Acá, en este tejido transgeneracional que va desentrañando Andrea cuando trabaja en ella misma y va descubriendo los enlaces inconscientes con diferentes identidades del supuesto pasado que viven en ella. ¿Y de qué manera viven en ella? En sus decisiones, en sus comportamientos y en sus síntomas, en su realidad. ¿Cómo creamos realidad? ¿La pensamos y la...? No, creamos realidad de manera inconsciente. La realidad se despliega. Si el verbo crear les parece un poquito fuerte, yo despliego una realidad, despliego un escenario. ¿Qué escenario? El perfecto. ¿Para quién? Para los datos que porto. Pero yo no solamente porto esos datos, yo porto memorias que se reflejan en mi biología, mi estatura, mi peso, mi color de ojos, mi color de piel. Yo soy el resultado de la evolución de la especie y soy el resultado de la evolución de mi identidad. Y en esta identidad que soy ese paquete de datos que viene a solucionar que un sol emocional. Y qué importante es entender cuál es tu sol emocional. O sea, André pudo descubrir con todo este trabajo interno cuál era su sol emocional. Y su sol emocional es parecido al mío, no es idéntico, pero es parecido. ¿Qué es la infertilidad? Pero no, André, usted puede decir, pero si ella es madre, ¿de qué infertilidad está hablando? De la infertilidad del segundo hijo.
Entonces todo se creó alrededor, se manifestó en su realidad. ¿Para qué? Para que ella no vaya hacia ese lugar. Porque era peligroso. Porque estaba ese José. Claro, ¿y qué peligro puedo correr? Morirme joven, dejar a mi hija sin madre, no continuar con mi propósito de vida, no ser un dato en positivo para la continuidad de la especie. O sea, mi objetivo como biología que soy, como parte de esta especie humana que soy, es sobrevivir. Y ese sol emocional, como cualquier sistema solar, tiene muchos satélites alrededor. Alrededor del sol emocional, del síntoma troncal, giran un montón de síntomas satélites que son funcionales a ese sol. Por ejemplo, durante un tiempo prolongado de su vida, Andrea no tuvo pareja. No tener pareja, podría ser no tener casa, podría ser no tener dinero. Podría ser tener dificultades en su aparato reproductor. También. Podría ser, sintomatologías en todo lo que tiene que ver con el aparato reproductor. Podrían ser dolores que le impidan tener relaciones sexuales para evitar ese tema. Bueno, ya hablamos de infertilidad. Sí, ya hablamos de infertilidad, pero no lo quiero tomar como hablar de infertilidad, sino como hablar del ejemplo del sol emocional, donde orbita nuestros síntomas y nuestra realidad. Porque ella podía transitar por algo de no tener pareja, pero no vivirlo como un síntoma. Pero eso era absolutamente funcional al sol emocional. ¿Qué es sol emocional? La infertilidad del segundo hijo. Claro, porque nosotros en bioexistencia consciente miramos a la infertilidad, pero también con un orden, ¿sí? Y esto, bueno, sería largo de explicar ahora, pero podemos tener infertilidad del primer hijo cuando hay una pareja que está intentando tener hijos y aparentemente está todo bien, no hay ninguna sintomatología física y no pueden concretar el maternar o el paternar, ¿sí? Pero también puede haber alguien que tiene el primer hijo, como mi caso, pero que no pueden tener el segundo, ¿sí? Hay pareja, supongamos que está la pareja estable, que están buscando tener el segundo hijo y no pueden. ¿Y con qué historias nos vamos a encontrar atrás? ¿Qué es lo que vamos a ir a buscar? Esto que les estaba contando Evitar recién. los dramas. Evitar los dramas. ¿Qué vamos a ir a encontrar? Muertes de madres, muertes de padres, muertes de niños, en ese segundo lugar. Cuando venía el segundo hijo, hubo un drama, como en este caso que les conté yo. Se muere mi bisabuelo con 28 años, dejando a su mujer embarazada y a un niñito chiquito de 2 años. Ese drama, es lo que decía Gus, va a tardar generaciones en ser procesado, todo ese dolor, todos los inconvenientes y las frustraciones y todo lo que conllevó esa muerte joven. Y va a llevar cargado códigos, mandatos de no repetir. Entonces va a aparecer una generación posterior que va a tener un hijo, pero cuando llegue a la posibilidad de tener el segundo, se va a poner todo de cabeza, se va a poner todo para atrás, van a pasar cosas. Bueno, cuando uno camina... ¿Cuántas veces nos escuchamos? Che, no lo puedo creer. Nació el nene y no estuvieron nada juntos, se separaron, pero es impensada esta historia. Bueno, no y nosotros decimos, perfecto, ¿a dónde está el drama? El drama con un segundo hijo. Nace un hijo, los padres se separan. ¡Wow! Totalmente antibiológico. Es un hecho súper antibiológico. No puede ser que hay un bebé y mamá y papá se separan. No, sabemos que ahí hay un drama enorme y vamos a buscar la historia. Y aparecen síntomas alrededor que colaboran para que no se concrete ese para qué. Si yo estoy en una pareja estable, ya tengo un hijo, tengo un drama en el segundo, tienen que pasar cosas. En mi cuerpo, en mi realidad, en
en mi economía, en todos lados. Pasan cosas. Entonces, volvemos a la fuente anterior, porque este ejemplo llevó a algo que estábamos diciendo antes, que es para qué importancia tiene el autoconocimiento. Para esto. Para saber cuál es nuestro propósito. Este propósito que decimos, este propósito que venimos a llevar adelante, no es venir a sufrir en esta experiencia el drama de no poder tener 2 hijos. Este propósito es venir a descubrir el por qué y el para qué, para que en las próximas generaciones, o en la mía, si lo tomo a tiempo, si creo esa realidad, si doy ese acto de valentía, si creo una realidad para poder sanarme, en la mía propia, de poder tener más hijos y de vivir diferente. Y se vive muy distinto, se transita la experiencia muy distinto. Cuando uno entiende. Cuando uno sabe para qué y por qué. Ahora sí, ahora me doy cuenta. Bueno, mirá qué tesoro tenía mi historia, mi transgeneracional, mis datos para contarme que había detrás de este proceso que yo tuve que transitar de separación, de la no pareja, de la búsqueda, de que no se concretaba, ¿no? Hasta que finalmente me conozco con Gus. Y después entendimos nosotros por qué también estamos juntos. Sí, sí. Porque obviamente los dos también tenemos el mismo síntoma, como dijo Gus. Totalmente, pero para qué, una vez que lo conocemos, una vez que sabemos, tenemos un poco de idea, que vamos profundizando, porque esto es un proceso de largo plazo, conocerse profundamente, que nos lleva ¿cuánto? Toda la experiencia biológica, porque nunca lo vamos a terminar de conocer, pero los primeros cambios que podemos hacer nos cambia la vida, nos cambia la perspectiva de la vida. Transitamos la experiencia desde otro lugar de observación, desde un lugar de observación Más que se consciente. acerca mucho a la paz. Más consciente, con esa tranquilidad, con esa paz de saber que yo lo puedo cambiar, que no tengo que hacer responsable a nadie más que a mí mismo, ¿no? Porque está en mí poder descubrir qué hay detrás de eso que no me gusta, de eso que me duele, de eso que estoy transitando en este momento y que no me deja tener esa plenitud que quiero tener. Y sé que cuando lo descubra, mi vida no puede ser la misma. Y ya cerrando, Nos quedó toda la parte que queríamos hacer de del sacro y de coxis. pero no importa, Vamos lo a seguir veremos en en la el próximo programa. Pero ya cerrando y invitando a los que están cerca de la zona de La Pampa de Santa Rosa, en las ciudades aledañas a esta conferencia maravillosa del sábado 20, decirles que el condimento, el ingrediente, el pollo del arroz con pollo del éxito es la paz. Tal cual. No se puede tener éxito si no se está en paz. Y qué bueno que cuando estábamos por hablar de sacro, ¿sí? Hablamos de infertilidad. Hablamos porque tiene tanto que ver con los instantes sagrados. Tiene tanto que ver las sintomatologías que hay en esa zona con los no nacidos, con los nacimientos. Así que bueno, en el próximo programa... Sí, nos comprometemos. Sí, que no sé si vamos a estar el miércoles que viene. El miércoles que viene no podemos estar. Nos vamos de vacaciones. No nos vamos de vacaciones. No nos vamos de vacaciones, pero no vamos a estar. No vamos a estar. Así que vamos a estar dentro de 15 días, dentro de 2 miércoles. Claro, dentro de 2 miércoles, igual lo vamos a anunciar en las redes, nos volvemos a ver y vamos a hablar de todo este tema de sacro y de coxis, ¿sí? Para terminar con esta sintomatología que tiene que ver con esta estructura, ¿sí? Que habla tanto de mi propia desvalorización. Así que bueno, nos vemos en 15 días. Gracias por estar ahí, gracias por esta profundidad que se está dando en estos últimos programas, ¿no? Que estamos hablando más de la filosofía de la bioexistencia consciente, de nuestro propósito. Nos encanta hablar de esto. Sí, sí. Gracias por estar ahí, por acompañarnos como cada semana. Que tengan un lindo resto de semana. La próxima también, no nos extrañen.
y nos vemos en 15 días. Y como le decimos siempre, A seguir sanando juntos. Gracias a todos.